Buenas noches. Por primera vez y utilizando el nombre de Álvaro Uribe, el presidente Juan Manuel Santos negó una información del exmandatario según la cual el gobernador de La Guajira habría sido víctima de un atentado. Santos calificó este hecho como manipulación de información con fines políticos y aseguró que insistir en esas falsas noticias es llegar a los límites de la irracionalidad. Luis Eduardo Maldonado, el expresidente, respondió a estas afirmaciones. Buenas noches. Sí, señor, volvió a responder y utilizó nuevamente su página de Twitter, haciendo referencia a que el gobierno estaba negando la existencia de este atentado. Pero la fuerte declaración del presidente Juan Manuel Santos se produjo en la casa de Nariño. Él habló nuevamente de un complot contra el proceso de paz que se adelanta con la guerrilla de las FARC en Cuba. Dijo que existen personas, y lo habló con nombre propio, por primera vez nombró al presidente Álvaro Uribe, que se inventan cosas, que se inventan noticias. En concreto se refirió al supuesto atentado contra el gobernador de La Guajira en los últimos días. Todo comenzó con este Twitter del expresidente Álvaro Uribe. Acaban de lanzar cilindros bomba contra casas de gobernador La Guajira Kiko Gómez y alcalde de Barrancas. Ayer el presidente negó la información y hoy con nombre propio le respondió. El presidente Uribe en la radio diciendo que sí había habido un atentado contra el señor gobernador de La Guajira. Señor gobernador, para decir al país, porque es que es increíble que sigan insistiendo en ese tipo de manipulaciones de la información para crear efectos políticos. Esa es una manipulación realmente irresponsable. El propio gobernador, José Francisco Gómez, negó el atentado. No hubo ningún atentado porque es materia de investigación, como le estoy diciendo, que se encontraron dos pipetas de gas de 40 libras y se detonaron controladas. El presidente fue directo en su respuesta a Uribe. Lo increíble es que esta mañana se insistía, por Dios, eso ya es llegar a los límites de la irracionalidad. Más tarde, el exmandatario siguió insistiendo en Twitter en el atentado. Presidente Santos dice que atentado en La Guajira es falsa historia. Minutos después, soltó otro trino. Presidente Santos quiso hacer creer que FARC no atentó contra doctor Fernando Londoño. La polémica entre el expresidente Uribe y el presidente Santos sigue elevando la temperatura. Según el presidente Juan Manuel Santos, quienes están criticando el proceso de paz están usando toda clase de mentiras, sembrando todo tipo de cizañas para ver si los soldados y policías se van en contra del proceso de paz, dijo el mandatario y agregó, abro comillas, pero esos enemigos de la paz están tacando burro. En la casa de Nariño, Luis Eduardo Maldonado, Noticias Caracol. Luis Eduardo, gracias. Y los hijos del expresidente Álvaro Uribe aparecieron en una lista internacional de personalidades con cuentas en paraísos fiscales. Tomás Uribe confirmó la información, pero aclaró que se trata de algo inherente a sus acciones comerciales y que no tiene nada de ilegal. Consultamos con expertos. La información obtenida por el consorcio de periodistas de investigación es quizás la más grande después de Wikileaks. Son 2.5 millones de archivos sobre más de 120.000 empresas constituidas en los llamados paraísos fiscales, territorios usados por algunos para esconder capitales. En uno de esos archivos aparecieron los nombres de Tomás y Jerónimo Uribe, hijos del expresidente Álvaro Uribe, quienes figuran como accionistas de una sociedad en las Islas Vírgenes Británicas. El abogado de la familia Uribe, Jaime Lombana, explicó de qué se trata. Ellos constituyeron esa sociedad hace muchos años, fue una sociedad que tan solo duró unos pocos meses porque pensaban exportar unas artesanías colombianas hacia el exterior, pero esa sociedad no se consolidó, nunca entró en operación. ¿Pero qué tan legal es tener una cuenta o una sociedad en los llamados paraísos fiscales? Le preguntamos al abogado experto Alex Belalcázar. El hecho de que una persona natural o jurídica tome la decisión de inscribir o hacer la apertura de una cuenta en un denominado paraíso fiscal no genera ninguna ilegalidad. No es ilegal, pero quien lo haga debe reportarlo a las autoridades colombianas. Desde Medellín, Tomás Uribe leyó un comunicado en el que asegura que todos sus ingresos en Colombia y en el exterior han sido declarados y que la única cuenta activa está en los Estados Unidos por razones de estudio. Tomás explicó para qué crearon una sociedad en las Islas Vírgenes Británicas. Se escogió este país pues nuestro amigo vive fuera de Colombia hace 14 años. Mientras fuimos socios, la empresa no produjo ningún ingreso, ni alcanzamos a pagar el capital suscrito.
nunca recibimos ni un centavo de ella. A los pocos meses de crearla, nos retiramos pues la empresa no fue viable. La aparición de Tomás y Jerónimo en la investigación periodística provocó una irada defensa del expresidente Álvaro Uribe, quien dijo públicamente que sus hijos no conocen la palabra testaferro. Por segundo día consecutivo, las FARC lanzaron ataque en el norte del Cauca. Hoy 4 militares murieron y 8 más resultaron heridos en Corinto. Horas antes, la misma guerrilla había atacado el Miranda. En vivo desde Corinto está nuestro periodista Eduardo Manzano. Eduardo, situación a esta hora. Buenas noches. Hola María Lucía, buenas noches. Pues en este momento, por lo menos hasta ahora, las actividades son normales aquí en el municipio de Corinto. En el transcurso del día todo ha comenzado a funcionar como siempre. Sin embargo, las autoridades se mantienen en alerta frente a esta situación después de lo que ha ocurrido con este ataque de las FARC en las últimas horas. Esta es una radiografía de lo que pasó. Una noche de tensión y zozobra vivieron los cerca de 30.000 habitantes de Corinto por el cruento ataque de las FARC contra el puesto militar ubicado en el sitio conocido como el Cerro de las Antenas. Los uniformados muertos son el cabo segundo Nelson Andrés Escobar y los soldados profesionales Eduardo Granobles Ortiz, Pedro Pablo Jaimes y Gabriel Herrera Gómez. Tenemos un soldado herido por arma de y tenemos 7 soldados más que son esquiliados que están siendo revisados en el hospital. Los habitantes de la localidad prácticamente no pudieron dormir. Después de descargas tan horribles no pudimos dormir. Fue mucho susto. El alcalde de Corinto, Óscar Quintero, condenó el ataque y dijo que no se puede seguir negociando en medio del conflicto. Gritos, se oían gritos en los cerros y a partir de allí pues no tuvimos tranquilidad. Yo no he dormido desde ese momento. El ejército aumentó los patrullajes en la zona rural y urbana. Horas antes, en el vecino municipio de Miranda, las FARC atacaron también a un grupo de militares, pero los explosivos cayeron en varias viviendas. Una persona murió y 5 más resultaron heridas, todos ellos civiles. Un doloroso y angustioso drama viven los familiares de estas víctimas en Cali, donde permanecen hospitalizados con heridas graves 2 hermanitos y su papá. En la clínica Valle del Lili de Cali permanece un padre de familia, su hija de 6 años y otro hijo de 7. Este último se encuentra en estado crítico como consecuencia de múltiples heridas que recibió tras la detonación de un artefacto que cayó en esta casa de Miranda, Cauca, el día anterior. Los pequeños lesionados fueron visitados por funcionarios de Bienestar Familiar. Las lesiones fueron gravísimas, le impactaron partes vitales del estómago, hígado. Según sus parientes, ellos pasaban por el lugar cuando se presentó el ataque de las FARC. El esposo de ella, Daniel, siempre, como ella es profesora en un colegio en Río Negro, ¿sí?, iba por ella a recogerla a la hora de ya terminar las clases, entonces iban en la moto. Mientras tanto, el cuerpo sin vida de Georgie Gildardo Campo, quien murió en los mismos hechos, fue entregado en Cali a sus seres queridos. Según Antonio Campo, padre de la víctima, hace 10 años su esposa perdió la vida por una bala perdida en Santander de Quilichao. Ayer la mataron en un combate que hubo ahí en Santander. Entonces, un sábado a las 7 de la noche. Otra menor de 9 años, herida en el mismo atentado, se encuentra en estado crítico en el Hospital Universitario del Valle. Los cuerpos de los 4 militares que permanecen en el Instituto de Medicina Legal en Cali serán trasladados a sus lugares de origen, norte de Santander, Medellín, Bogotá, y otro se quedará aquí en el suroccidente del país, según lo han decidido sus familiares. En este momento los patrullajes se han incrementado tanto en la zona urbana como en la parte rural del municipio de Corinto. En el norte del Cauca, Eduardo Manzano, Noticias Caracol. Eduardo, gracias. Gracias por continuar con nosotros. Noticias Caracol llegó hasta Muso, Boyacá, conocida como la capital mundial de las Esmeraldas. Sus habitantes, que paradójicamente viven en condiciones de pobreza extrema, dicen temer un rebrote de violencia tras la muerte de Víctor Carranza. Según ellos, podría revivirse la llamada Guerra Verde. Angie Camacho está en vivo desde Muso. Angie, buenas noches, cuéntenos. Jorge Alfredo, buenas noches. Tras la muerte del polémico zar de las Esmeraldas, Víctor Carranza, hoy los pobladores tienen 2 peticiones muy puntuales. La primera es que el gobierno respalde, abrace aquellas iniciativas de paz que se gestaron en 16 municipios aledaños a las minas para evitar aquellos brotes de violencia de los que usted hablaba, pero también que el gobierno nacional ponga sus ojos en esta población llena de pobreza, una comunidad llena de esperanza, pero también de necesidades básicas insatisfechas. A continuación presentamos el informe que hemos elaborado para ustedes. Roberto Franco lleva 40 años viviendo en la zona de Muso.
Con su cámara retrató la llamada bonanza esmeraldera y recuerda cómo Víctor Carranza se inició entre socavones. Él fue un huaquero inicialmente, ¿sí? Él no fue que heredó el dinero, que hizo buenos negocios, simplemente la diosa de la fortuna lo ayudó, pero él era una persona común y corriente. A Carranza le atribuyen el liderazgo en diversos pactos de paz que frenaron una sangrienta guerra hace más de 2 décadas. Por eso piden al gobierno que no desampare estos procesos. El gobierno nacional nos conceda una consejería de paz para los 16 municipios. Se venía trabajando, las últimas reuniones que él hizo en los diferentes municipios, fue muy insistente en que este proyecto se debería de llevar a un feliz término. Para ellos, esa anhelada paz debe ir acompañada de políticas sociales. Hemos vivido 23 años una paz y aunque todo el mundo cree que la paz nos ha traído bendiciones, lo único que nos ha calmado es la guerra y las muertes, pero el hambre de la región nunca nos la han quitado. A la miseria se suma el temor de que tras la muerte del polémico zar de las Esmeraldas se avive la llamada Guerra Verde, pese a la firma de pactos de paz. En los últimos 5 años se calculan ganancias estimadas en los 360 millones de dólares por concepto del intercambio de la exportación de esas esmeraldas a otros países. Hoy lo que esta población se pregunta es dónde están las regalías que deberían verse reflejadas en vivienda, en salud, educación y en vías. Información desde el occidente de Boyacá. Angie Camacho, Noticias Caracol. Angie desde Muso, Boyacá. Pero sigamos con este tema porque hoy Noticias Caracol habló con el investigador de la Universidad George Washington que lidera la desclasificación de documentos secretos sobre Víctor Carranza en los Estados Unidos. Con él habló nuestro corresponsal Daniel Pacheco y esto fue lo que encontró. En la Universidad de George Washington está el archivo más grande del mundo de documentos secretos de Estados Unidos sobre Colombia. Han sido desclasificados gracias a las peticiones de Michael Evans y su equipo de investigadores de este centro educativo, quienes desde hace mucho tiempo han oído hablar de Víctor Carranza. Desde los finales de los años 80, los Estados Unidos ha tenido la idea de Carranza tenía vínculos con narcotráfico. Evans se refiere a un cable de la Embajada de Estados Unidos en Bogotá, de 1991, en el que se describe a Carranza como un gran capo y se lo incluye entre los sucesores del entonces recién asesinado jefe paramilitar Ariel Otero. Entre los posibles competidores para llenar el vacío que deja Otero están el zar de las Esmeraldas Víctor Carranza y el narco de Caquetá Leonidas Vargas. Hay razones para pensar que se encuentran aliados. No solo en los cables de la embajada aparecía el nombre de Víctor Carranza, también la CIA lo mencionó en sus archivos secretos como un conocido paramilitar. La CIA también tiene información vinculando a Castaño o Carranza a Castaño. Las rivalidades personales entre Castaño y Carranza congelaron los esfuerzos previos de unidad en las AUC, pero los dos han zanjado diferencias para unir recursos hacia una fuerza más competente para combatir a la guerrilla. En Washington, Daniel Pacheco, Noticias Caracol. Entre tanto, la Corte Suprema de Justicia avaló la extradición a los Estados Unidos del presunto narcotraficante Daniel El Loco Barrera. Barrera fue capturado en Venezuela y era el segundo delincuente más buscado por las autoridades internacionales después del mexicano Joaquín El Chapo Guzmán. Barrera deberá responder ante una corte del Distrito Sur de Nueva York y ante una de la Florida por los delitos de conspiración para importar cocaína. Solo resta una firma del presidente de la República, Juan Manuel Santos, para la extradición del detenido a Estados Unidos. El destituido secretario de Gobierno de Bogotá, Guillermo Asprilla, reaccionó ante el fallo de la Procuraduría que lo inhabilita para ocupar cargos públicos durante 12 años. Estas fueron sus palabras. La condena es una cadena perpetua, sin atenuantes, sin posibilidad de ningún beneficio por buena conducta, como lo hacen los reos, o por cosa parecida, por trabajo, como lo hacen los condenados. Simplemente por decisión de la Procuraduría, mi vida política como funcionario público terminó aquí y de la manera más injusta.
El alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, criticó las investigaciones adelantadas por la Superintendencia de Industria y Comercio en contra suya y de 9 de sus funcionarios y exfuncionarios de la alcaldía por el tema de las basuras. La investigación se debe a la presunta obstaculización en la libre competencia para la prestación de este servicio. También cobija al director de la empresa de acueducto de alcantarillado de Bogotá, Alberto Merlano, al exdirector de la misma entidad, Diego Bravo, así como la directora de la UAS, Nelly Mogollón, entre otros. Para Petro, este hecho es una clara amenaza. ¿Cómo así? Entonces es que la libre competencia es ley obligatoria y la Constitución así lo prescribió. Es decir, que el Estado no puede ejercer. Unas fuertes palabras del procurador lo tienen enfrentado con medio mundo. El jefe del Ministerio Público dijo que algunos periodistas andan entre porros y pases, estigmatizando a quienes no piensan como él. La polémica nació aquí. Muchos de esos periodistas, entre porro y porro, y entre pase y pase, tienen el deporte de estigmatizar a quienes no aceptamos determinadas ideologías. Algunos columnistas reaccionaron. El que se ha dado porrazos es el procurador. Porrazos en la intimidad de la mujer, porrazos participando en quemas de libros, porrazos en sus opiniones sobre la reelección, la segunda reelección de Uribe, porrazos en el tema del aborto. Si en algo lo criticamos, no es por sus ideas, sino porque utiliza el servicio público que está cumpliendo para imponer esas ideas que tiene. La Iglesia Católica rechazó las generalizaciones. Pues las generalidades nunca son buenas para ninguna persona. Además, las controversias entre los adversarios tienen que serse buenas. Es como si dijéramos que todos los colombianos son narcotraficantes como piensan en el mundo. Para el expresidente de la Corte Constitucional, Alfredo Beltrán, las palabras del procurador podrían sonar a censura. Hay una falta de respeto con la labor que cumplen los periodistas del país, porque lo que se está censurando de esa manera es la opinión. Ante la andanada de críticas, el procurador aclaró el alcance de sus palabras. Algunos de la aristocracia bogotana, que son a los que le interesa eso. ¿Pero qué opinan los colombianos en las calles del lenguaje del jefe del Ministerio Público? Si eso es un ejemplo para la gente, ¿qué podemos esperar del resto? Eso es falta de respeto con televidente, con el mundo y con el país. Ese tipo de expresiones hablan de la clase de procurador que tenemos, ¿no? Un tipo retrógrada e irrespetuoso. Las duras declaraciones del procurador se dan luego de que él mismo castigara severamente afirmaciones consideradas fuera de tono, como por ejemplo esta frase. La plata que uno le mete al chocoso es como meterle un perfume a un bollo. Que terminó en una sanción para el diputado. Recuerde que usted nos puede seguir en Twitter, en @noticiascaracol. 3 invidentes caleños dedican sus días a hacer radio y a través de ella a producir ideas que generen empleo a miles de personas que como ellos tienen esta discapacidad. Esta es gente que le pone el alma y hace la diferencia en Caracol y Bancolombia más cerca. En la Quinta y la Roosevelt, en Cali, se abre espacio, la Biblioteca Departamental. Sitio en donde Edwin, Ovidio y Juan Gabriel ponen su alma para vencer el desempleo, situación que les había impuesto su ceguera. Muy buenas tardes. Contandoradio.net es una emisora virtual manejada por discapacitados visuales decididos a generar empleo de una manera divertida para toda su comunidad. Nosotros pues podemos realizar diferentes cosas como el programar y administrar una página virtual. Contandoradio.net nació en Cali y aunque el 90% de su programación se emite desde esta ciudad, Bucaramanga y Medellín también participan con sus programas de vallenato y reggaetón. A través del Facebook se les ha brindado el espacio para que realicen el programa que ellos quieran realizar. Algo de rock and roll. Aquí reportando sintonía desde España, de México, de Argentina. Por eso piden a los anunciantes que los apoyen para así generar nuevos puestos para la población invidente.